Bienvenidos al podcast Escucha y Emprende. Mi nombre es Ranier Chico, fundador de somosimpulso.com, y junto a Félix Bolívar te compartiremos las claves para emprender como freelancer y trabajador remoto. Además, te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación y lo que ocurre e impacta a los negocios en América Latina. Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 157 de la tercera temporada del podcast Escucha y Emprende, esta guía para emprender como freelancer y trabajador remoto. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Te comento que el episodio anterior ya sobrepasó las 1000 descargas que tenemos, así que bueno, de verdad que estoy bastante contento porque bueno, tuvimos un pequeño lapso de tiempo allí de no grabar, pero bueno, ya lo retomamos y ahora estamos ahí volviendo el ruedo con episodios todos los fines de semana, ¿no? Entonces, bueno, genial que tenga un buen recibimiento y que ojalá le siga agregando valor a las personas que nos escuchen, ¿no? Vale, estimado, ¿qué tal? Sí, bueno, qué bueno. Felizmente, sí, bueno, nuestra intención que siempre o de alguna manera con frecuencia lo mencionamos de proveerle conocimiento, valor a la gente, bueno, se ve de alguna manera recompensado cuando sabes que te están escuchando, que la gente de alguna manera está utilizando lo que uno está aportando, ¿no? Exactamente. Y bueno, precisamente para seguir aportando recomendaciones y cosas que a nosotros nos han funcionado trabajando como independientes o trabajando de forma remota, este episodio está precisamente organizado para hablar sobre las herramientas gratuitas y de pago para freelancer y trabajadores remotos. Un conjunto de instrumentos básicamente que se utilizan para desempeñar un oficio. Eso al final del día es una herramienta. Incluso viene del latín que se llama ferramenta. Una herramienta es un instrumento que permite realizar ciertos trabajos. Estos objetos fueron diseñados para facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere del uso de cierta fuerza, como un destornillador, una pinza, un martillo, cosas que nosotros conocemos ya pues bastante bien. Sin embargo, hoy por hoy no son solo esas herramientas físicas, sino también las digitales que se traducen en software, se traducen en aplicaciones, se traducen en servicios, todos hechos de alguna manera o con el fin de resolver un problema o satisfacer una necesidad. Entonces, si eres freelancer o si eres trabajador remoto, primero te vamos a dar un listado que debes identificar ciertas cosas. Eso te permitirá precisamente establecer cuáles son las tareas más afín con lo que puedas estar realizando. Nos vamos a enfocar en este listado en la mayor cantidad de áreas, es decir, factores comunes en muchas profesiones o áreas u oficios, ¿no? No necesariamente esto va dirigido a un desarrollador, no necesariamente va dirigido a un diseñador, no necesariamente va dirigido a un contador. La idea es que estas recomendaciones van dirigidas a cualquier persona que pueda trabajar como independiente hoy por hoy utilizando la tecnología como medio de comunicación y medio de trabajo, o un trabajador remoto, es decir, que también ineludiblemente utiliza internet y utiliza la tecnología precisamente para desempeñar su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de allí, es muy importante que puedas identificar lo que necesitas y la oferta disponible de eso. Entonces, número 1, identifica las tareas repetitivas o que te consumen mucho tiempo. Eso es muy importante que lo identifiques. Otra cosa que debes identificar son aquellas tareas complejas, que no son necesariamente las que te consumen, no son necesariamente las repetitivas, pero sí puede que te consuma más tiempo, como decía antes. Luego está la parte de comparación. Seguramente ya existe más de una herramienta que te pueda ayudar en ese sentido, pero es importante buscar comparar esas opciones que tengas disponibles para seleccionar la que más se adecue a tus gustos, a tus necesidades, al problema que quieres resolver. Otro punto importantísimo es la automatización de tareas y procesos. Básicamente, una herramienta no solamente nos permite resolver esa tarea o ese proceso repetitivo o no, pero sobre todo si eso nos permite automatizar y precisamente dedicar menos tiempo sin sacrificar la calidad de eso que estamos realizando, hay que detectarlo. Otro punto importantísimo es sacarle siempre el máximo provecho a la herramienta que utilices. No importa cuál sea, no te quedes solamente con las 3-4 cosas que viste en pantalla. Trata de sacarle siempre el máximo jugo, el zumo,
el néctar a eso, como una fruta, sacarle el máximo provecho a esa herramienta. Y finalmente, pues investiga las opciones gratuitas, sus limitaciones, así como las de pago, y apuesta en principio por un modelo freemium, es decir, si te permite utilizarla por un tiempo y con ciertas limitaciones, como es lógico, pues bueno, utilízalo, pruébalo, a ver qué tal te va con esa herramienta, y luego si tienes la posibilidad y te convence y realmente potencia lo que puedes estar haciendo, entonces bueno, puedes pasar a una versión de pago. Si estás en un momento donde precisamente no tienes una capacidad monetaria para pagar por ella, allí es donde entra en juego precisamente soluciones que también vamos a dar varias, soluciones open source, es decir, de descarga y utilización libre, gratuita, y que permiten precisamente satisfacer esa necesidad o resolver ese problema que tienes y que no necesariamente tiene que ser sí o sí, en muchos casos, con una herramienta de pago. Entonces, bueno, como verán, son 5 o 6 factores importantes. No sé si quieres agregar alguno, Félix, pero desde mi punto de vista son como los 5 o 6 factores más importantes como para primero entender qué puedo estar necesitando y posteriormente entonces buscar la opción que se adecue más a lo que podemos estar buscando, ¿no? Sí, es correcto. Solo quería agregar que yo creo que la lista que tenemos, básicamente la gran mayoría, si no todas, tienen su base gratuita, así que la puedes empezar a utilizar por un periodo de tiempo ilimitado sin pagar, con las limitaciones obviamente que la capa gratis te ofrece. Exactamente. Sí, precisamente por eso lo mencionaba, porque creo que es un factor fundamental, ¿no? Quería mencionar algo, ¿no? Un poco freelancer versus trabajador remoto. Fíjense, tomar en cuenta esto dependiendo en qué posición puedes estar, ¿no? El freelancer establece su kit de herramientas y trata de que sea accesible para sus distintos clientes. Y el trabajador remoto usualmente le entregan un kit de herramientas preseleccionadas por la empresa donde trabaja. Entonces, quiero hacer esta aclaratoria porque no siempre podemos utilizar la herramienta que nos dé la gana. Esa es la verdad. No siempre. Entonces, siempre tiene que existir de repente o una opción B o tener la posibilidad o la flexibilidad de tener una segunda opción, ya sea por uno de nuestros clientes o porque, bueno, es lo que establece la empresa a la que le estamos trabajando. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ahora, si te parece, Félix, si entramos en el listado y comenzamos por un punto clave, fundamental, la comunicación para un freelancer o para un trabajo remoto y para cualquier persona hoy por hoy, sobre todo en medio de una pandemia. En comunicación tenemos 3 categorías. 1, videoconferencias. 2, email. Y 3, comunicación a través de chat. Comenzamos por las videoconferencias. ¿Qué recomendamos allí, Félix? Comunicación, hay varias. De hecho, las hemos tocado, digamos, muy brevemente, pero en otros podcasts. Por ejemplo, Zoom, que bueno, que es bastante popular en estos días para ese tema de videoconferencias. También tenemos Meet, que era el antiguo Hangouts y que bueno, que está siendo reemplazado por Meet. Skype, que también sería pues establecer videoconferencias. Pues sí, en el caso de las videoconferencias se ha ampliado mucho la oferta, bueno, sobre todo este año, pero ciertamente coincidimos allí, Félix. Está Google Meet, sí, antiguamente Hangout. Antes existían los dos, pero al final fue sustituido, fusionado, y creo que esperamos que lo sigan potenciando y que ahora además es gratuito, porque antes era solamente para usuarios G Suite, el que estaba pagando por la suite de Google, ¿no? Pero hoy Google Meet viene mejorando bastante. Creo que todavía le falta mucho para llegar a ser como una herramienta mucho más completa, pero de verdad que es gratuita y funciona muy bien. Y cualquiera que tenga una cuenta de Gmail la puede utilizar sin ningún costo y sin ninguna limitación de tiempo. Entonces, en ese sentido, Google Meet probablemente sea la primera opción. Si tienes la posibilidad de pagar por una herramienta y quieres tener probablemente la mejor herramienta en este momento en el mercado de videoconferencias, ya lo comentaba Félix, está Zoom. Zoom es una herramienta muy completa que desde el día 1 ha sido pensada como herramienta de videoconferencia y de comunicación empresarial. Por lo tanto, lo más probable es que sea en este momento la mejor herramienta del mercado a nivel de videoconferencia.
Tiene una versión gratuita con cierta limitación de tiempo o por un lapso de tiempo que la puedes utilizar y ya luego sí tendrías que cancelar por ella, pero es una excelente opción. Otra opción que se suma a las que ya comentó Félix es Whereby. Antiguamente se llamaba Appearent, cambiaron de nombre, hicieron un rebranding, etc. Ha mejorado mucho, siguen mejorando bastante y creciendo este equipo, un equipo más pequeño, no son empresas tan grandes como Zoom o Google, pero Whereby funciona muy bien y te permite incluso tener tu propia URL personalizada con quizás el nombre de tu marca y te permite también grabar, te permite hacer una serie de cosas bien interesantes en las reuniones con los compañeros de trabajo o con clientes y funciona bastante bien. También tiene su versión gratuita con cierta limitación, pero funciona muy bien sobre los principales navegadores del mercado. Entonces, a nivel de comunicación específicamente para videoconferencias, yo recomendaría eso. Con eso pasamos entonces a qué pasa con la comunicación, pero en este caso a nivel de email. A nivel de email, bueno, yo creo que aquí hay poco que buscar, esa es la verdad. Aquí tenemos por supuesto a Google con Gmail, tanto en su versión gratuita como si pagas por G Suite para tener tu propio dominio, entre otros beneficios que da. Si no, está la opción de Microsoft con Outlook, Office 365 con Outlook.com y una tercera opción que es una opción muy buena realmente. No es en Latinoamérica, pienso yo, no es tan comercialmente, no es la que sale, digamos, en publicidad, no es la más usada, pero realmente son muy buenas herramientas, que es el equipo de Zoho. Se escribe con Z, Zoho, Z-O-H-O. La empresa Zoho tiene mucho tiempo en el mercado y ellos básicamente se han dedicado, en el buen sentido de la palabra, a copiar lo bueno de Google, lo bueno de Microsoft, lo bueno de muchas de estas grandes empresas y hacerlos ellos a un costo muy accesible, pero garantizando calidad, buen soporte, actualizaciones, etcétera. Entonces, el equipo de Zoho es importante que lo tomes en cuenta. En este caso en particular es Zoho Mail, ¿sí? Porque estamos hablando específicamente de correo electrónico. Entonces, repito, Gmail, Outlook y Zoho Mail. ¿Qué pasa con el email? Que no solamente, aunque mi recomendación siempre será que lo utilices directamente en navegador y que actives las opciones de navegador para trabajar offline o sin conexión, también sé y conozco y tengo clientes que les gusta trabajar con clientes. Es decir, clientes, cuando me refiero a clientes, es un software como Outlook en el caso de Microsoft que tú instalas en tu máquina, sea Mac, sea Windows o incluso, bueno, en Linux me parece que no, pero al menos Windows y Mac. Y quieren trabajar con un cliente de correo electrónico instalado en su máquina y no en el navegador. Repito, yo recomiendo directo navegador, pero si quieres trabajar con un cliente de correo y gestionar distintas cuentas desde allí, pues bueno, aquí no hay mucho tampoco que buscar, pero yo recomendaría Thunderbird. Thunderbird es el cliente de correo del equipo de Mozilla Firefox, los mismos del navegador, y es un cliente de correo open source y muy bueno. Y te permite, bueno, básicamente sincronizar cualquier cuenta de correo y gestionarla desde allí. Si no quieres utilizar esa y estás en el mundo o en el ecosistema de Microsoft, bueno, tienes Outlook, básicamente. Sé que hay otros, está por ahí de repente AirMail, me parece, en Mac, etcétera, pero realmente como cliente potente de correo, yo diría que de forma casi tradicional estaría Thunderbird y Outlook, ¿no? Exacto. Cliente de correo para cuando lo quieres instalar en tu equipo. En esos que, digamos, mencionaste, obviamente, yo también estoy como tú en el sentido de utilizar más 100% la versión web de estos productos, ¿no? Los que la tienen. Pero bueno, sí, definitivamente sí hay gente que también le gusta su cliente de correo en su máquina. Totalmente. Exactamente. Y bueno, y finalmente, como tercer punto dentro de esta categoría comunicación, está la comunicación con el equipo de trabajo, y me refiero a la comunicación por chat. Y que, como ya hemos comentado en episodios anteriores, si hoy por hoy, 2020, pandemia, aislamiento, trabajo remoto, etc., usted se sigue comunicando con su equipo de trabajo a través de correo, no lo está haciendo bien. No es la manera, no es la mejor forma. Confía en nosotros. Sabemos lo que le estamos diciendo. Debe dejar el correo solo para comunicaciones particulares, sobre todo con
proveedores, con clientes, con externos, con outsourcing. Pero la comunicación interna con todo el resto del equipo de trabajo debería estar utilizando para eso una de las siguientes 3 opciones que le vamos a comentar. Número 1, Slack. Slack es la herramienta, tiene una versión gratuita, obviamente con ciertas características, y también su versión de pago. Compatibilidad e integración probablemente con más del 80% de las principales herramientas que cualquier empresa utiliza en el mercado, no importa en qué área esté. Es casi garantizado esa integración. Otra opción que ha crecido muchísimo y que ya ahora le está haciendo precisamente mucha competencia a Slack es Microsoft Teams, una herramienta que viene en el paquete de Office 365 de Microsoft y que básicamente se integra, bueno, obviamente con toda la suite ofimática de Microsoft y con el resto de sus herramientas, y que también es una muy buena opción si tu empresa o si los clientes que tú manejas ya la utilizan. Probablemente sea la herramienta que debas utilizar para precisamente comunicarte con el resto de tus compañeros o equipo de trabajo, incluso en algunos casos hasta el mismo cliente, ¿no? Pero tenemos una tercera opción, que es Mattermost, ¿no, Félix? Mattermost, exactamente. Que es como una especie de Slack, pero open source, claro, con soporte y todo. Y si el interfaz para los que hemos usado Slack y ambas, y Mattermost, es básicamente el mismo. Quizás con un poquito menos de integraciones, pero en el tema de integración, ellos están trabajando mucho en desarrollar esa parte y ya tienen varias desarrolladas. No tan amplio como Slack, pero puedes hacerlo perfectamente. Exactamente, y ha crecido mucho, está muy bien documentada, tiene soporte y repetimos de todas maneras, es open source, es decir, la puedes utilizar en tu empresa y no tiene ningún costo, ¿no? Obviamente a lo mejor hay casos a nivel de soporte, o hay ciertas integraciones que a lo mejor sí puedan que tengan un costo, pero en general la puedes utilizar sin mayor inconveniente. Es una muy buena opción de comunicación también. Repito, comunicación interna. Ahora nos vamos a planificación. No todo solamente es comunicarnos, sino que hay que planificar. Hay un sitio centralizado donde el equipo puede organizarse las cosas que pueda estar trabajando por equipos, por departamento, por áreas, por afines, por productos, dependiendo cómo sea la organización de tu empresa. Y en ese sentido, bueno, arrancamos, no son todas las del mercado, pero tratamos de colocar acá opciones tanto de pago como gratuitas y que de repente te puedan funcionar de acuerdo al esquema de planificación que tengas en tu trabajo, ¿no? Número 1, Trello. Trello, una herramienta que básicamente se popularizó hace varios años y que yo creo que fue el que primero comenzó a masificar la planificación de proyectos alrededor de el método Kanban con K y con B alta, Kanban, y que básicamente se basa en tener columnas, cada uno es un listado de cosas por hacer, de cosas que se están haciendo y cosas que ya están listas. Obviamente no se queda solo allí, tiene muchas integraciones, puedes crear unos esquemas mucho más complejos, tiene una versión gratuita y también de pago. Y es una herramienta, también funciona sobre navegador, tiene aplicación para iOS y para Android, incluso me parece que ya tienen algunas herramientas para instalación no solamente en Mac, sino también en Microsoft, me parece, en Windows. Entonces, bueno, como número 1, Trello. Y número 2, tengo a ClickUp, una herramienta que sobre todo este año, al menos desde mi punto de vista, ha crecido mucho y viene como en la misma línea de otra que se llama Monday, más o menos por la misma línea, que bueno, una renovación completa de interfaz de lo que uno conoce de la carta Gantt y todo esto, pero llevado como al 2020. Unas interfaces mucho más dinámicas, mayores integraciones, distintos tipos de vista, no solamente la vista Gantt o la vista de planificación, sino también la vista Kanban, chat interno. Hay una serie de cosas que estas dos herramientas, ambas de pago, me parece que ambas tienen también su versión, un trial gratuito, pero creo que es por 15 días me parece. Pero bueno, son dos opciones que puedes monitorear, puedes verificar, no son tan costosas realmente y están en constante actualización.
Está otra que yo he utilizado también que se llama Redmine, como mina roja, en inglés Redmine, que también sirve para el tema de, digamos, de planificación, de asignación de actividades, tickets. La puedes hacer como vía tickets, proyectos, etcétera, y es bastante amigable. Quizás no tanto como Trello, pero es bastante buena también. Open source, es gratis, la puedes descargar e instalar en tus servidores o también de pago vía los servidores de ellos mismos. Otra que está en esta lista también de planificación, considero que es una herramienta un poco más grande, es decir, o más bien diseñada para equipos un poco más amplios, ¿no? Ya estamos como subiendo el escalón. Ya no es solamente un equipo pequeño, cuando digo pequeño, vamos a decir entre 2 personas que puedan estar trabajando, como hasta, yo diría, 8 o 10 personas, que es más o menos la recomendación para Trello, por ejemplo, o incluso ClickUp Monday. Pero en este caso, Asana, que es la otra recomendación, está diseñada para equipos mucho más grandes. Es decir, estamos hablando de equipos que superan las 10 personas. Y bueno, tienen también una N cantidad de integraciones. Y ojo, cuando digo el tema de las personas, no es que en las demás no puedas tener equipos grandes, sí lo puedes tener. Solo que en el caso de Asana tiene una cantidad de módulos desarrollados que se integran con múltiples herramientas como, por ejemplo, software ERP, software CRM, software de desarrollo, etcétera, que permiten precisamente manejar equipos mucho más grandes e integraciones quizás un poco más complejas. En esa misma línea, también, y por lo menos de mi lado sería la última recomendación en el caso de herramientas de planificación, y que incluso la he estado evaluando recientemente para utilizarla en Somos Impulso. Nosotros utilizamos, por cierto, Trello, es la herramienta que seguimos utilizando porque la verdad somos un equipo pequeño, no llegamos todavía a las 10 personas, así que en ese sentido, bueno, hasta ahora Trello ha funcionado muy bien, tanto cuando lo utilizamos en la capa gratuita como ahora en la capa de pago, funciona realmente bien, pero estamos evaluando esta opción que les voy a comentar que se llama Clubhouse, así tal cual, Clubhouse. Clubhouse es una iniciativa también que tiene varios años desarrollándose, tiene su versión gratuita y tiene versión de pago. Y está en la línea que les decía, cuando ya uno comienza a manejar proyectos más grandes o con la participación de distintos equipos, y cuando digo equipos, por ejemplo, equipo creativo marketing, o equipo de diseño, equipo de desarrollo móvil, equipo de QA o de prueba, etc. Cuando ya tienes un espectro en un proyecto de personas que trabajan en ese proyecto y que cada uno tiene como su propia micro planificación, organización y objetivos, una herramienta como Asana o una herramienta como Clubhouse funciona bastante bien. Y con eso nos vamos un poquitico más rápido ahora a las opciones de documentación. Cuando hablo de documentación, no solamente se trata de personas, escritores o investigadores o historiadores o incluso documentación de código. No, me refiero a todo lo que tenga que ver con ofimática, documentos, presentaciones, hojas de cálculo, etcétera, 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 que probablemente cualquiera la necesita. En ese sentido, obviamente tenemos dos grandes exponentes, pasa un poco lo mismo que con los correos electrónicos, tenemos dos grandes exponentes en el mercado, Microsoft con Office 365 y hacemos la aclaratoria de Office 365 por el hecho de utilizar la nube. O sea, en este momento pensar que todo tiene que estar instalado en mi máquina, en un servidor debajo del escritorio, creo que no estás en el sitio correcto y apuntando en la dirección correcta. Entonces, bueno, obviamente Office 365 de Microsoft es la suite más conocida de ofimática con Word, con Excel, con PowerPoint, etc. Y el segundo exponente también más importante del mercado a nivel de ofimática y todo lo que tiene que ver con este tipo de herramientas es Google con G Suite, específicamente con Google Drive, Google Docs, Google Sheets o hojas de cálculo y Slide o presentaciones en caso de su símil o equivalente a lo que se conoce en Microsoft como PowerPoint. Entonces, en ese sentido, probablemente sean las dos opciones. Si me preguntan a mí, yo prefiero la suite ofimática de Google, de G Suite, que comenzó primero con la nube y se funciona muy bien en la nube y prácticamente es casi que ilimitada a nivel de almacenamiento y además gratuita. También tiene su versión de pago, obviamente, que se potencia un poco más y que tiene almacenamiento ilimitado, etcétera. Pero realmente para la gran mayoría de personas y la gran mayoría de empresas, sobre todo pequeñas y medianas o independientes, funciona muy bien. Y como tercera opción, la misma gente de Zoho, que en este caso ellos lo llaman Zoho Docs.
Entonces, bueno, son los tres grandes exponentes. No sé si quieres agregar alguno, Félix. Sí, hay otro que hemos utilizado, o sea, lo hemos probado en el pasado, estimado, y todavía están activos. Es muy sencillo también y es web, es la gente de Quip, Q-U-I-P, Quip, que es una suite también muy sencillita, pero que bueno, que cumple su cometido, ¿no? De proveerte esas herramientas también de documentos, de hojas de cálculo, etc. Con eso pasamos a la siguiente categoría, que son respaldos. Si trabajas, no importa qué área, en este momento seguramente hay información valiosa que quieras conservar y está muy bien que la tengamos en la nube, pero no está nunca de más que además de tenerla en el sitio donde la estamos trabajando, por ejemplo, si hablamos de Zoho o de Office 365 o de G Suite, la podamos tener en Google Drive, eso está muy bien. Pero siempre es importante pensar en un backup, en un lugar distinto a ese para almacenar y tener un historial de respaldo de todo nuestro trabajo que probablemente bastante esfuerzo lleva para que sin querer queriendo lo podamos perder, ¿no? Entonces siempre es importante tener ese respaldo de esa información, no solo lo que podemos de repente trabajar en local en nuestra máquina, sino también lo que podemos trabajar en la nube. En ese sentido, pues aquí la recomendación va en dos líneas. Uno, tener un disco duro externo, que ya estamos hablando de un componente físico, ¿no? Y tener ese respaldo allí. Eso es una recomendación, por supuesto, que nunca está de más. Y el otro servicio que yo recomiendo para tener respaldos es Dropbox e incluso el mismo Google Drive y el mismo OneDrive de Microsoft y Google Drive de Google en este caso, ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas en Microsoft y siempre estás utilizando la nube de Microsoft, entonces puedes utilizar Google Drive o puedes utilizar Dropbox como ese lugar para almacenar ese respaldo. Si estás trabajando en Google, entonces puedes utilizar Dropbox o puedes utilizar OneDrive para el respaldo. Adicional, por supuesto, al disco duro externo. Sí, estoy de acuerdo con esas opciones, estimado. Hay programas que, bueno, tú conoces también que son bien específicos para backup, pero especializados sería más bien la palabra, pero creo que aquí le estamos yendo más a opciones un poco más que puedan usar todo el mundo, ¿no? O sea que cualquiera se puede beneficiar de ellos. Bueno, otra categoría son los navegadores. Hoy por hoy, si no tuviésemos los navegadores, probablemente poco podríamos hacer, ¿no? Realmente. Entonces, en este caso, el kit de navegadores que nosotros recomendamos es, por supuesto, Google Chrome, de Google obviamente, Firefox del equipo de Mozilla, Opera, otro navegador que también funciona bastante bien. Y si estás en el mundo Microsoft y quieres mantenerte dentro del ecosistema, lo que te pedimos es que siempre tengas la última versión de ese navegador de Microsoft. En este caso, Microsoft Edge. Olvídate de Explorer, que por cierto hace varios días me parece que leí que finalmente, yo creo que ya por el mundo entero está muerto Internet Explorer como navegador. Pero creo que quedaba por ahí algún vestigio, alguna cosa a nivel de software. Ya lo mataron definitivamente, ya es oficial de parte de Microsoft. Olvídense de Internet Explorer. Si lo tienen instalado, quiten el icono del escritorio, no lo vean, no lo usen, por favor. Es una recomendación sobre todo de seguridad y de experiencia de usuario. Exacto, de seguridad. Otro que yo agregaría, estimado, en navegadores, que es uno que ha salido recientemente que se llama Brave, que es para garantizar el tema de si quieres navegar de forma privada y hay ciertos datos que no recolecta. Que por allí les vamos a dejar también el enlace. El enlace, sí. Sí, recuerden que todas estas herramientas que les estamos mencionando, incluyendo esta que está mencionando como navegador Brave, correcto, yo también lo utilizo, todas van a estar en el artículo adjunto que dejamos en cada uno de nuestros episodios. Ahí están los enlaces a todas las herramientas, a todas las recomendaciones, a artículos, estudios o listados que les mencionamos. Ahí lo van a encontrar. Y bueno, pasamos a la siguiente categoría, ya nos estamos acercando al final, que son gestores de contraseña. Hoy por hoy, la persona que me diga que llevar sus contraseñas le es una tarea tremendamente sencilla, me está mintiendo. Es totalmente falso, porque solamente en pensar correo, banco, servicios, salud, solamente por nombrar 4 cosas, 4 áreas de la vida de probablemente cualquier persona en este momento, todas incluyen usuario y contraseña. Entonces, también, así como recomendamos arriba, la comunicación con tu equipo no debe ser a través de correo electrónico, sino con herramientas como Slack, como Mattermost o como Microsoft Teams. Aquí, en el caso de la gestión de contraseña, está muy bien esa libretica que tengas
guardada en un lugar seguro, escrita con tu puño y letra. Está genial, hemos comentado muchas veces, pero no es suficiente. Entonces, aquí para la gestión de contraseñas tenemos 3 recomendaciones. Número 1, es un proyecto open source con soporte, con muy buena documentación, con excelente integración también. Bitburden es un software que permite precisamente la gestión de las contraseñas de las N cantidad de sesiones, servicios y aplicaciones que puedas estar utilizando. Otro que también tiene su versión gratuita y también de pago es LastPass. Y finalmente, 1Password. Bueno, yo tengo estas 3, no sé si quieres agregar alguna otra, Félix, pero tengo estas 3 recomendaciones, las 3 muy buenas opciones, las 3 tienen aplicación de escritorio, tienen aplicación en Android y en iOS y tienen add-ons en navegadores como Chrome y Firefox. Y me parece que también Safari. Entonces, bueno, en ese sentido, 3 recomendaciones para que puedas gestionar de manera, vamos a llamarla segura y organizada, las contraseñas, los usuarios y contraseñas que puedas tener. Sí, para mí LastPass, pero perfectamente cualquiera de las 3 que acabas de mencionar son súper útiles, pero bueno, yo estoy de alguna manera casado con LastPass. Y importante lo que mencionó Renier, bueno, si te es fácil mantener tus claves, ten cuidado porque puede ser que estés usando claves repetidas, puede ser que estés exponiéndote ahí temas de seguridad en tus cuentas, ¿no? Y eso tienes que revisarlo, tienes que tener claves distintas por cuenta y para eso, bueno, este tipo de aplicaciones son súper útiles porque te generan claves aleatorias de longitudes significativas y que lo hacen segura, pues nada de, que el cumpleaños de mi mamá, que el nombre de mi gatico, o ese tipo de cosas. Exactamente. Sí, incluso ya hace un tiempo, y bueno, está en el blog igual de Somos Impulso, hay un artículo que yo escribí llamado Cómo cuidar tu espalda digital. Y ahí yo di una serie de recomendaciones, todas dirigidas al tema de seguridad y reputación online. Allí yo dejé enlaces, recomendaciones, qué hacer, qué no hacer, qué se recomienda, qué no, para que lo tomes en cuenta. Dentro de esas recomendaciones, bueno, estaba el gestor de contraseña, pero no es lo único, ¿no? Entonces, bueno, si te interesa, ahí está también el artículo. Con eso pasamos las últimas categorías, que son un poco más, vamos a llamarlo un poquitico más específicas, ¿no? Pero que nunca están de más. Número 1, cada vez más necesario, yo lo utilizo, es parte de mi trabajo semanal, que es cómo grabar tutoriales. Y cuando digo grabar tutoriales es grabar pantalla, grabar video y grabar audio al mismo tiempo de manera simple y sencilla. Ahí yo recomiendo 2 herramientas, Loom, así Loom, y Screencastify. Son las 2 herramientas, ambas funcionan en navegador de manera gratuita y te permiten, como les decía, capturar pantalla, video y audio. Muy fáciles, muy buenas interfaces y te permite, bueno, compartir esos tutoriales, compartir esos videotutoriales, compartir esas explicaciones, esos avances de lo que puedes estar realizando en tu trabajo con tus clientes, con tus alumnos, con tus usuarios. Así que máxima recomendación en ese sentido si lo requieres en tu trabajo. Número 10, para leer más tarde. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces durante la semana de repente conseguimos artículos en internet, en distintas páginas o blogs y queremos leerlo, pero no podemos leerlo en ese momento porque estamos ocupados, estamos concentrados en lo que vamos a hacer y no queremos desviar nuestra atención. Por lo tanto, ahí yo recomiendo al equipo de Pocket, que funciona muy bien y básicamente te permite guardar eso para leerlo luego. Así que puedes tener igual su versión gratuita, también tienen versión de pago, mucho más especializada, tienen aplicaciones para prácticamente todos los sistemas operativos y navegadores y te permite hacer un guardado de todos esos artículos que te puedan interesar para leerlo luego. Te permite clasificarlos, etiquetarlos, visualizarlos sin publicidad, sin imágenes, solo el texto en distintos tamaños, con distintos fondos y colores para que no te afecte tanto la vista y funciona muy bien. Repito, Pocket. Igual yo les dejaré el enlace también ahí en el artículo que acompaña a este podcast. Y finalmente las últimas 3 que tengo aquí, Félix, tenemos la número 11, la categoría que es una herramienta para realizar wikis. Wikis, esto sí es propiamente documentación de un software, documentación de alguna herramienta, algún servicio digital y que permita guiar a tus usuarios para utilizar ese software, utilizar esa herramienta o incluso para tu equipo de trabajo que lo pueda ir generando y que posteriormente el equipo entienda cómo funciona y dónde está la información. Por ejemplo, las políticas de trabajo, el onboarding o el manual
interno de una empresa, la organización de toda esa documentación, dónde hacerla. Aquí creo que, bueno, probablemente habrá más de una, pero en este momento mi recomendación es el equipo de Notion. Esa es la herramienta, Notion. Es una muy buena herramienta. Ciertamente es una herramienta de pago. Creo que su versión gratuita, bueno, es bastante limitada, pero vale la pena. Tiene un precio bastante accesible para equipos pequeños, medianos y grandes, por supuesto. Y es una muy buena herramienta para llevar toda la documentación que puedes estar generando en tu empresa y para el software o para lo que puedes estar desarrollando para tus clientes. La otra que digamos es bastante utilizada, ampliamente utilizada, es DokuWiki, que es una opción open source. Exactamente, esa también es una opción. Esa sí es open source, así que bueno, si no puedes con Notion por un tema de pago, por ejemplo, tienes DokuWiki para utilizar. Y finalmente tenemos tracking de tiempo. Y aquí la verdad es que no, o sea, podría listar 2 o 3, pero la verdad, ya con la experiencia que tengo y la sigo utilizando, es parte igual de mi trabajo semanal, sí o sí, para hacerle seguimiento y saber cuánto tiempo te estás tardando en tareas, en actividades, en reuniones, en cualquier cosa que esté inmersa en tus actividades diarias laborales, Toggle, T-O-G-G-L, Toggle. Es una herramienta muy buena, muy buena, y que te permite personalizarla también. Si quieres trabajar en bloques de tiempo tipo Pomodoro de 25 minutos, lo puedes hacer. La puedes integrar en casi que todos los navegadores. Tiene aplicación para todos los sistemas operativos, tanto iOS, Android, Microsoft, Mac. Incluso creo que, no sé si Linux también entra, pero por lo menos si la tienes en navegador funciona perfectamente en cualquier lugar. Y es muy sencilla de utilizar. Tiene reportes de tiempo. También tiene su versión de pago, ya para equipos, para cosas un poco más elaboradas, pero si eres freelancer y quieres comenzar a medir tu tiempo y cómo utilizarlo, Toggle seguro que te va a funcionar. Sí, incluso para equipos pequeños también la puedes empezar a utilizar de forma gratuita y bueno, es súper práctica. Y bueno, ya tú comentaste que está en mobile, no tienes que estar, o sea, si quieres medir el tiempo no tienes que estar básicamente con un botoncito en el teléfono y listo, o en el navegador si estás en tu computadora. Exactamente, sí, así es. Y bueno, finalmente me quedan una recomendación más, que es aplicaciones, ¿no? Estas son un poco más generales, pero igual quise colocarlas en este listado ya al final, un poco más generales y que te pueden servir también en tu trabajo, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Número 1, Google Keep. Todo lo que tenga que ver con notas, ideas o checklists es una excelente herramienta desde mi punto de vista. Incluso también tenemos un artículo dedicado a Google Keep en el blog, donde damos las principales recomendaciones de Google Keep. Y bueno, de verdad que funciona muy bien, también disponible tanto en navegador como en Android y iOS, y es gratuita, 100% gratuita. Dentro de esas aplicaciones que también puedes tener, y que fíjense que yo no la mencioné, hasta ahora no las he mencionado ni en comunicación, en ningún punto de comunicación, ni con equipo, ni con cliente, pero que están allí presentes, son WhatsApp y Telegram. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué ustedes no me mencionaron WhatsApp y Telegram cuando hablaron de chat o cuando hablaron de videoconferencia? Porque estas herramientas no son hechas para eso, no están diseñadas y desarrolladas para eso. Ciertamente, en estos últimos meses están, por la necesidad del mercado y por la oportunidad del mercado, están virando, están de a poco abriendo un camino hacia lo que significaría una versión realmente buena de WhatsApp for Business o para negocios. Pero no hemos llegado hasta ahí. Y lo mismo con Telegram. Sí, ambas son herramientas recontra super mega utilizadas, ¿sí? Masivas, lo que se conoce como herramientas masivas, pero no te las recomiendo para que sea tu principal medio de comunicación, ni con tu equipo, ni con tus clientes. No. O sea, de verdad no te recomiendo que uses esas herramientas. Sí la puedes utilizar de repente como lo que se conoce como contacto puntual, ¿sí? Porque eso sí yo lo utilizo. Contacto puntual con una persona de tu equipo, contacto puntual con un proveedor, contacto puntual con un cliente. ¿A qué me refiero con contacto puntual? Son cosas que no se extiende la conversación, no es hablar del proyecto, no es mandar avances por ahí, no es discutir por ahí ideas, no utilices WhatsApp para eso, porque no es una herramienta diseñada para el trabajo. Una herramienta diseñada de chat, de conversacional, familiar, amigos, etc. Ok, pero no es para el trabajo. No tienes una buena integración, no tienes búsqueda, no tienes integraciones con otras herramientas. O sea, hay una serie de cosas
Repito, ahora es que de a poco se está viendo esa opción de WhatsApp para negocios, pero todavía siento que le falta mucho camino que recorrer. Entonces, en ese sentido, sí, perfecto, utilízalos para contactos puntuales o de repente para responder a nivel de soporte o de valoraciones de un servicio, pero son cosas como, mira, recibiste el pedido, recibiste, ¿qué te pareció? ¿Todo bien? Ah, bueno, perfecto, sí, muchas gracias, hasta luego, feliz tarde. Es un contacto puntual, ahí está bien, ¿sí? Aunque, ojo, también tienes herramientas de chat en línea para tu página web, para tu negocio en línea, que son mucho más completas que ese y que también la puedes utilizar desde ese punto de vista, pero no vamos a caer, no la pusimos en el listado porque eso sería algo mucho más especializado. Entonces, bueno, en ese sentido, tanto Telegram como WhatsApp, siempre cifradas, siempre con la mayor responsabilidad, pero las menciono con esos asteriscos. Y finalmente, otra aplicación importante para aquellos que trabajamos como independientes es tener siempre en tu teléfono un conversor de divisas. Es decir, muchas veces ocurre que me parece que en el episodio 156 hablamos de los costos y tarifas y cómo calcularlas. Y una de las recomendaciones que dimos en ese episodio es que siempre calcula todo en dólares. Entonces, tener siempre al día cuánto sube el dólar, cuánto baja, cómo se está moviendo el mercado, el euro, etcétera, nunca está de más. Nunca está de más. Yo la utilizo frecuentemente para ver cómo están las cosas, si hay que ajustar, si no hay que ajustar, y sobre todo en este mundo en el que estamos viviendo ahorita, de pandemia, de aislamiento, los mercados se han movido mucho, los niveles de desempleo en muchos países desafortunadamente están altísimos y eso afecta al mercado. Entonces tener siempre ese conversor de divisas allí en el teléfono te permite estar al día de cómo se está moviendo el mercado también. Sí, buena esa. Yo también, aunque no tengo una aplicación específica, sí estoy bien pendiente del cambio, pues. Otra que yo quería agregar, que puede ser que aplique en la parte de Pocket, por ejemplo, que ya tú lo mencionaste, o en el caso de Keep, de notas, o sea, que creo que apliquen esas dos categorías, es Evernote, que esa también hay mucha gente que lo utiliza. Pienso que caen dentro de alguna de esas dos categorías para llevar tus notas. Pues hay gente, incluso tengo amigos que implementan la metodología de GTD, la de Get Things Done, usando Evernote. Entonces esa es buena también y tiene su capa gratis y pago. Y bueno, finalmente, probablemente la herramienta que no falla, que siempre ayuda, que recomiendo siempre tener ahí a la mano y que nos permite afianzar las cosas que vamos a hacer o que necesitamos hacer, es una agenda, un cuadernito de anotaciones. Es decir, papel y lápiz, eso no falla. Siempre ten tu pequeña agendita, una hoja, algún papel y lápiz que te permita anotar. Es importante que no perdamos, si ya lo venías haciendo y lo dejaste en algún momento, es importante retomarlo, porque eso afianza conocimiento, es un proceso kinestésico que estamos haciendo el momento de escribir esas notas de reunión, escribir ese guión, escribir ese artículo, esa idea, hacer un boceto, hacer un diagrama, rayar. Eso es muy, muy importante para todo lo que podamos desarrollar. Así que probablemente como herramienta de acompañamiento frecuente te recomendaría siempre tener un papel y lápiz allí. Agregando sobre lo del papel y lápiz, que es súper importante también para el proceso, cómo funcionamos, pues, nuestro cerebro. También tenerlos al lado de tu cama, porque hay veces que tú de repente te despiertas, o sea, puede ser que te despiertes en medio de la noche porque tenías algún problema y te vino la solución, no sé, digamos en un sueño, lo anotas, o sea, lo puedes anotar allí, tienes tu papel y lápiz, lo anotas allí, ya no se te olvida para la mañana siguiente. Yo debo confesar que yo lo dejé por un tiempo, es verdad, es decir, yo era de rayar muchísimo, pizarra, papel, tal. Claro, con herramientas como Google Keep, la verdad es que me han ayudado enormemente y la gran mayoría de las cosas las anoto allí, pero este año decidí retomar el tema de la agenda, del papel y lápiz, y la verdad es que va muy bien. Debo decir que va muy bien, me ayuda muchísimo. Con eso no estoy descartando a Keep, no, para nada, pero ciertamente me ayuda muchísimo a eso, a enfocar, a concentrar y a no olvidar cualquier punto por allí. Más allá de cualquier herramienta de recordatorio, cualquier checklist o cualquier cosa, nunca está de más esa herramienta, ese boceto, esas rayitas que uno puede hacer ahí, afianzan mucho no solamente la idea o la solución a un problema que se te pueda presentar, sino a fijar conocimiento y a no olvidarlo, ¿no? Entonces, recomendado 100%. Así que bueno,
Como siempre, esperamos haya sido de utilidad todas estas recomendaciones. La dejamos en el artículo adjunto, el enlace a cada una de ellas. Así que gracias por escucharnos. Suscríbete, es 100% gratuito y disponible como siempre en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en somosimpulso.com. Y no olvides dejarnos valiosos comentarios, likes, estrellas, preguntas para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escucha y Emprende.